Muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de nuestro encuentro, nuestro ciclo en rigor en este año de literatura e historia, que organiza, como ven acá en nuestro pendón que se está estrenando, Letras de Chile, Corporación Letras de Chile, que por cierto agradece la presencia de ustedes, todo lo que vale, y también, por cierto, agradece la gentileza del municipio de Providencia y de su sistema de bibliotecas, que es donde realizamos este espacio que ya va en su segunda jornada, ¿no? Como ustedes ya sabrán, el primer martes o el segundo martes en rigor de cada mes, de aquí hasta diciembre, nos tendrá conversando en torno a esta gran temática, ¿no? De historia y literatura en sus distintas variantes, y que hoy nos convoca a hablar o a recitar, nos convoca a hablar de poesía, y de poesía en un momento bien especial y cercano y traumático y todavía no superado de la historia nuestra. Para ello vamos a presentar primero a quienes nos acompañan hoy. Vamos a reiterar que la modalidad es que cada uno de ellos va a exponer durante aproximadamente 15 minutos, que luego de la primera ronda, entonces vamos a pedirle a ustedes que se incorporen activamente, que participen, que pregunten, que ellos mismos, ¿no? Contrapregunten, contraobserven, acoten, etcétera, todo lo que haya que señalar, todo lo que haya quedado en el tintero. Y así entonces nos desenvolveremos durante esta reunión de hoy. El mes pasado estuvimos conversando sobre contrautopías, y el próximo mes, quiero adelantar, el martes 14 de junio, vamos a estar hablando de ciudad y literatura, ¿no? Ahí con 2 o 3 profesores e investigadores sobre esa temática. Hoy día, como adelantaba, el tema lo hemos titulado Poesía en Emergencia, la creación poética en dictadura. La creación poética en dictadura. Y para ello, encabezados por una emperatriz, como corresponde, Carmen, nos acompañan, ustedes la han escuchado ya, a Carmen Berenguer. Bueno, muy conocida, muchos libros a partir de Bobizán, ¿no? El primero reconocido, con varios premios, becas, ha sido jurado, se destaca el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, que recibió en el año 2008. Carmen está acompañada a su derecha por José Ángel Cuevas, profesor de filosofía del glorioso Instituto Pedagógico. Entre otros, si no lo has leído, los títulos de sus libros pueden darte una idea de su forma de escribir y ver el mundo. Por ejemplo, Canciones rock para chilenos, Cánticos amorosos y patrióticos, Adiós muchedumbre, 30 poemas del ex poeta José Ángel Cuevas. Es un tema que tal vez podamos discutir ahí, o conversar, o explicar. Y a la izquierda de Carmen está Matías Ayala, quien nació con la lectura. Concedido democracia. Perfecto. Eso sí. Perfecto, esa aclaración es importante, ¿no? Nace justo en el año 73, es fundamentalmente académico, investigador, crítico literario, y ha publicado obviamente artículos académicos en distintas revistas acá en Chile y en el extranjero. Entre sus libros Escafandra y Año 2000 son reconocidos. También autor del ensayo Lugar Incómodo, Poesía y Sociedad de Parra, Lin y Martínez.
que seguramente van a estar presentes aquí en la exposición. Vamos a partir precisamente con Matías, quien de alguna u otra manera también va, por así decirlo, a contextualizar, ¿no? De alguna manera, o dar ciertos límites, no sé, ciertas pautas para la conversación de esta noche. Reitero, 15 minutos cada uno, vamos en ese mismo orden, desde Matías, Carmen, José, y después vamos con el público, ¿les parece? Gracias. Voy a intentar hacer un mapa, más o menos para la poesía bajo dictadura. Y la primera pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo escribir bajo dictadura? ¿Cómo escribir poesía bajo dictadura? La primera idea sería como escribir, sería como representar ese contexto político, social. Y el problema que hay ahí es que la poesía es el género menos representativo. Es mucho más expresivo subjetivamente, ¿no? La novela, el ensayo, el teatro pueden ser más representativos sociales y políticos que la literatura, que la poesía, perdón. Pero igualmente la poesía tiene que hacerse cargo y se ha hecho cargo de ese contexto. Entonces, una segunda posibilidad sería no escribir sobre la dictadura, sino escribir desde la dictadura misma, ¿no? Como un lugar de enunciación, como un espacio de tensiones, de conflictos, como una red de problemas sociales, textuales, subjetivos. Escribir desde la dictadura no necesita hacerse cargo tan directamente de los conflictos, sino articularlos, darle sentidos múltiples, directos o indirectos, resignificarlos en términos temporales, espaciales, subjetivos. Entonces quizá lo que yo quisiera hacer aquí es cómo mapear ese escribir desde la dictadura que sucedió en Chile. Y bueno, aquí la mayoría son mayores que yo, pero igual como soy profesor tengo que decir un poco cómo fue la dictadura, porque los jóvenes de ahora, los estudiantes universitarios nacieron en el 96, entonces es una cosa impresionante. Uno tiene que decir que, claro, que la dictadura, lo primero que hay que hacerse cargo, ¿no?, es la violencia política o terrorismo de Estado, ¿no?, en el segundo, diseñado como tal, ¿no? Y tanto la necesidad del duelo, de esa violencia que se ejerció, ¿no?, que sabemos que se ejerció mucho, y de duelo, de memoria, y también la posibilidad de resistencia a esa violencia que se estaba ejerciendo. Y por otra parte, un gran problema es cómo articular esa imposición del neoliberalismo, ¿no?, como espacio productivo, como forma de reordenamiento social, como producción de sujetos, empobrecidos algunos o resignificados desde el consumo. Entonces esos dos como problemas son quizás como las mayores formas que la literatura tiene que de alguna manera articularse. Sin embargo, yo creo que hay que partir desde la unidad popular, digamos, para pensar, para ver qué es lo que pasó en dictadura. No es que la dictadura haya empezado todo desde cero, sino hay una continuidad literaria. Y quizás la figura más emblemática ahí, todos sabemos, ¿no?, es Pablo Neruda, ¿no?, esa figura que recibe el Nobel durante la Unidad Popular, es el poeta, ¿no es cierto?, más famoso de Chile, más famoso de América Latina, y yo a veces creo que es quizás el poeta más famoso del siglo XX, en toda la lengua. Si uno va a la librería de cualquier parte del mundo, siempre hay libros de Neruda, en todas partes del mundo. Y no así si uno compara con poetas tan importantes en otras lenguas imperiales como el inglés o el francés, no son tan traducidos, otros no se traducen tan bien. Si uno piensa en Eliot, en Modern, no sé, en Brecht o en Eluard, digamos, no se leen tanto. Neruda siempre está en todas partes, es impresionante, es perturbante. Ahora, Neruda, y a la poesía, fue una figura muy fuerte y que por lo general se esquivó, era como el que había que dejar de lado, ¿no?, porque era demasiado importante. Pero Neruda en los 70 ya estaba viejito, digamos, ¿no? Ya tenía muchos lectores, pero su obra literaria no estaba causando tanto impacto, creo yo, en los jóvenes de esa época. Sus últimas obras son muy íntimas, salvo una excepción del Nixonicidio, pero él ya está como replegándose, también bien desencantado del estalinismo. En cambio, durante la Unidad Popular sí fue muy importante Nicanor Parra, obras gruesas que publicó Universitaria 69, tuvo varias reediciones durante la Unidad Popular, y ese fue como un lugar que sí tuvo mucha repercusión hacia adelante y hacia la dictadura también, ¿no? El uso del humor, de la ironía, las yuxtaposiciones chistosas, ¿no?, los elementos absurdos, eso causaba mucho interés, el escenario cotidiano, urbano,
las escenas sociales y los elementos narrativos también ampliaban la lectura y el público, y sobre todo, quizá en esa época democrática, este sujeto no elevado, no elevado poética cognitivamente, sino un sujeto más bien como a ras de tierra, muchas veces ficcionalizado en estos monólogos dramáticos, en estos tipos medios locos que hablan. Y quizá la obra de Parra como que se concentra, y yo creo que culmina, y es como lo más importante de su obra es Obra Gruesa y Artefacto de 1972, que quizá son de lo mejor que tenemos como expresión de la unidad popular, de la diversidad de la unidad popular. En esa época, entonces, los poetas jóvenes de esa época, lo que se llama la poesía de los 60, son curiosamente poetas muy poco políticos. Quizá porque la sociedad estaba muy politizada, había mucho movimiento, ¿no?, de masas sociales, de estudiantes, campesinos, obreros. Los poetas estaban más bien como replegándose y viendo qué hacer, digamos, ¿no? Son poetas también universitarios, muy cultos, muy autoconscientes también, y como que estaban como haciendo un trabajo de ver cuál es el lugar de la literatura ahí. Y si uno ve las discusiones de los intelectuales durante la Unidad Popular, con Morán, en la Quinta Rueda, la edición del libro de Lin, de los intelectuales en la vía chilena, también se están preguntando cuál es el lugar de los intelectuales en esta revolución. No se suman a las masas de forma populista, saben que no pueden guiar a las masas, ellos no están guiando a las masas parece que se estuvieran guiando solas, ¿no? O los partidos están intentando guiarlos, más bien como que intentan acompañarlas, ¿no?, en esa como explosión social y cultural. Es como si los intelectuales como ya no necesitan ser los mediadores entre el pueblo y el gobierno. Entonces, en ese más o menos escenario pre-golpe, llega el golpe, que hace un cambio radical en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y gran parte de los poetas de los 60 se fueron al exilio, y los que quedaron aquí, y los que empezaron a trabajar aquí, tuvieron que trabajar en un espacio culturalmente muy reprimido y muy empobrecido, ¿no? Como sabemos, ¿no?, eso que se llamó el apagón cultural, que fue notado desde el gobierno, desde el Mercurio, digamos, que te decía, hay apagón cultural, ¿no? Entonces, los escritores tienen que readecuar sus estéticas, sus propuestas en este escenario completamente distinto. Esto es muy difícil. Para un escritor ya armado, no sé, a los 50 años, que le cambien todo el escenario cultural donde él se formó completamente, puede ser muy difícil. Yo, por ejemplo, sostengo la teoría que Parra, por ejemplo, no se pudo rearticular y que después quedó descolocado. Uno piensa en Tellier, también nunca se supo realmente como reenfocar a ese nuevo escenario dictatorial. El que sí tuvo mucha importancia en esos primeros años de dictadura, creo yo, que fue Enrique Lin, porque fue muy activo, de los poetas mayores que estuvo en Chile, que no se fue. Parra más bien se replegó, y que fue un gran agitador cultural, ¿no es cierto? Organizó exposiciones de arte, obras de teatro, videos, combina la crítica y el humor, escribe, hay algo que me parece súper admirable, es que cuando ya tiene 50 años escribe textos sobre jóvenes de 20 o de 30. Los autores de 50 o más esperan por lo general que todos escriban sobre ellos, y son muy pocos los que pueden escribir sobre gente muy joven, y con abertura crítica, digamos. Y Lin lo hacía, digamos, y escribía sobre gente muy joven y muy buenos textos, digamos, no solamente proyectando sus intereses, sino como leyendo lo que pasaba ahí. Eso creo que es admirable, porque pasa muy poco. Y la poesía de Lin también se supo readecuar muy rápido a la dictadura. El primer verano del 74 escribió esos sonetos represivos, ¿no?, de Por Fuerza Mayor, donde quiere encarnar como la voz golpista rápidamente. Entonces pareciera que Lin como que trabajaba siempre con la represión. Cuando llegó la represión ya estaba listo, porque sabía que lo que era trabajar bajo la represión. Toda su obra está armada bajo la idea de la represión. Y como sabemos, ¿no?, hay libros como emblemáticos como El Paseo Humada, que nacen como a partir de la crisis económica del 82-83, donde el espacio público deviene una especie de teatral, donde los mendigos entran patéticamente en la libre competencia por la limosna. Entonces, dentro del escenario creo que hay una primera línea que surge en la poesía, que empieza a aparecer ya a finales de los 70 y los 80, que es una línea coloquial. Son como los hijos de Parra, una línea como la línea latinoamericana conversacional o oral, ¿no? Y ahí hay varios gente muy importante, ¿no?
internacionalmente, ¿no? Cardenal, Pacheco, Cisneros. Y yo creo que ahí hay una línea importante, donde ahí uno puede encontrar a José Luis Cuevas, ¿no? En esa línea, a Bertoni, a Paul Hammer. Hay una serie de otros autores que están como trabajando en esa línea más como conversacional o oral. Eso permite un momento más crítico, más realista, también permite ser más subjetivo. A veces la oralidad, que es muy importante en la poesía chilena, permite que diferentes clases sociales escriban, hablen, diferentes zonas regionales, diferentes tipos de sujetos. Entonces, hay una primera línea, yo diría, como la poesía que emerge, que es como esa poesía conversacional. Una segunda que es muy importante y que va a tomar mucho más relevancia y que quizás los críticos lo van a leer mucho más, es la línea como neo-vanguardista, de experimentación textual, de fragmentación, de collage. Uno puede decir que hay mucha gente como que ha sido muy leída, ¿no? Raúl Zurita, sus primeras obras siempre como combinan imágenes, performance a veces, ¿no? Pero los combina él con una subjetividad muy fuerte, ¿no? Muy lírica, más bien cercana a Neruda a veces, ¿no? O los discursos psicóticos de Diego Maqueira, también, que son como estos sujetos absolutamente medios locos, estos grupos de gente que habla como cifra de una sociedad monstruosa, o los juegos textuales, intertextuales de Rodrigo Lira, o los armatostes visuales de Juan Luis Martínez, que trabaja como entre las imágenes y los textos de una forma muy, muy, muy interesante. Martínez hace como un paso entre el arte plástico y el texto, y hay todas las zonas intermedias como que él las trabaja perfectamente, como una sucesión entre el texto y la obra plástica único. Entonces, poesía coloquial es una línea, la poesía neovanguardista es otra muy importante. Hay una tercera que surge aquí con mucha claridad, que es la poesía femenina, que es donde claramente podemos encontrar a Carmen Berenguer. Antes había poetas mujeres. Yo no sé si surge más o surgen las condiciones para reconocerlas como tal. Pueden ser las dos cosas, digamos, porque ahora no solo hay más poetas, sino que ahora se reconocen que ellas son algo que no se pueden dejar de leer. Y ahí hay una diversidad de registros distintos. Hay unas que son más coloquiales, otros más experimentales, otros más de resistencia política, otros más de sujetos populares. Hay diferentes tensiones ahí que se echan a andar de género, nacional, colectivo, literario. Yo imagino que va a hablar algo de eso. Entonces ahí hay mucha gente, uno podría mencionar a Rápida, Soledad Fariña, Elvira Hernández, a Carmen, y hay una estela mucho más grande. Hay una cuarta línea que también surge muy, muy, muy importante, y que con esto quiero terminar mi mapa posible, que es la poesía mapuche. La poesía mapuche como que surge, y como la poesía femenina como que toma visibilidad, y tan visibilidad que no se puede dejar de decir. Yo no sé si los primeros que, en mi juicio personal, es que no sé si son tan buenos poetas, o uno no sé si los puede leer tan buenos, pero surgen como algo muy importante y que reorganiza el mapa. La poesía del cura Chihuaylaf y Leonel Lielaf, por ejemplo, tiene esas cosas que idealizan la naturaleza. La naturaleza no es un recurso productivo para la explotación, sino una fuente como de alimento para la comunidad, que se dobla a veces divinamente en la cosmogonía mapuche, ¿no? Y es curioso que esa primera naturaleza idealizada de los poetas mapuches se asemeja mucho a la naturaleza de Neruda. Entonces como que los mapuches vuelven a Neruda y es como una inversión bien extraña, digamos, como ¿por qué lo hacen? Y ahí la poesía mapuche tiene muchas contradicciones que son dificultades, pero también son problemas que le hacen muy bien, porque la echan a andar de muchas formas distintas. Por ejemplo, una contradicción muy importante encuentro yo aquí que la poesía mapuche es una cultura oral, no escrita. Entonces los poetas mapuches tienen que escribir, y escriben generalmente en castellano, porque el mapuche no se escribe, se habla. Ahora inventaron, después del Mapudungun, una transliteración. Hace 10 años inventaron una nueva versión, ¿no? El Mapuzungun, porque claro, son formas de cambiar una cultura que era oral a algo que se escribía. Y en ese paso entre oralidad y escritura pasan muchas cosas, ¿no? Porque la idea misma de literatura es un aparato occidental, ¿no? Ellos tienen que escribir en el aparato de los que lo conquistaron, de los que lo mataron, de los que lo diezmaron.
Entonces, tienen que trabajar como en la cultura del imperio y la república. También la cultura castellana chilena es la lengua del saber formal, y también puede ser la lengua de los afectos y la memoria. Y estas tensiones culturales son como serios problemas, pero también echan a andar como muchas cosas muy distintas. Y a veces, hoy en día hay gente que está trabajando en estas zonas más intermedias, ¿no? Y más complejas, como Ben-Nur y como otros. Entonces surge también la poesía mapuche como algo muy interesante y que no se puede dejar de tomar en cuenta, digamos, durante la dictadura. Eso es súper interesante porque, claro, antes de eso no existía, no estaban visibilizados como tal. Si uno ve las películas de, por ejemplo, de la batalla de Chile, de repente aparecen mapuches cuando están hablando de campesinos. Pero no existen los mapuches, cuando existen los campesinos. Cuando están los campesinos, ahí están los mapuches, muchas veces hablando en mapudungun, digamos. Pero están pensados como campesinos. Entonces, coloquiales, vanguardistas, femeninos y mapuches, digamos, sería como unos posibles mapas que emergen, digamos, la poesía bajo dictadura a partir, digamos, de este nuevo escenario. Y yo creo que esos 4 lugares permiten como un poquito orientarse a escribir sobre y desde este espacio cultural represivo de la dictadura. Más o menos por ahí. Perfecto. Gracias. Perdón, entonces vamos a, bueno, ya marcaste una pauta, ¿no? O ciertas líneas por lo menos. Carmen, desde la poesía femenina, según lo que acaba de señalar Matías, pero también desde la poesía de adentro y de afuera, ¿no? En esa época. Carmen, por favor. No entendí lo que me dijiste. Que Carmen dice, Matías, desde la poesía femenina, te incluye dentro de esa línea, ¿no? Pero también desde la poesía escrita adentro y afuera del país en esa época de dictadura. Bueno, claro. Tú estuviste fuera también. Sí, claro. Este libro justamente es la historia Milay de la época que estuve fuera, del 69 al 73. Esa fue la época, 4 años más o menos, ¿no? Por supuesto, hay toda una influencia o influjos en la poesía que yo recibí, bueno, no solamente yo, si uno piensa en Parra, en la poesía anglosajona, ha marcado mucho la poesía chilena. Pero a mí, personalmente, te digo, la época que me marcó fueron los 80, ¿no? En la poesía, específicamente. Habiendo sido una gran lectora de poesía anterior, habiendo tenido mis sujetos memorables en la poesía, como José Martí, como Rubén Darío, ¿no? Me importaban mucho, como Gabriela Mistral también, sin duda. Neruda, lo que usted decía un poco, Neruda tuvo una marcación fuerte en mi sujeción poética, literaria, que fue los 20 poemas de amor y una canción desesperada, realmente, te digo, fue importante. Pero Neruda, sabes que después de pasado un tiempo, te lo voy a relatar un poco, viene a cobrar otro camino, que fue en los 80, que fue el camino de lo clandestino, ¿no? Neruda, no sé si te recuerdas, Diego, Neruda era leído, confieso que vivido, era un libro clandestino. Entonces hay una parte de ese lugar que tú mencionas como los grandes hitos de la poesía, pero también yo memorablemente recuerdo las cebollas de Lira, por ejemplo, en un sector, ¿no? El sector de la Sociedad de Escritores de Chile, donde llegaban todos aquellos que habían sido buscando tal vez un refugio o un lugar en una especie de una continuidad política, cultural. Ese era más o menos el espacio, una reorganización post-persecución. Entonces, en ese espacio, yo diría que los helicópteros de Paul Hammer, ¿no es cierto?, me produjo un sismo a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque eran poemas que estaban, de alguna manera, diciendo lo que estábamos sintiendo. Entonces, en ese aspecto,
yo diría, estos poetas llegaron mucho más que la neovanguardia quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo yo, el único poema testimonial que hubo en esa época fue Isla Dawson de Aristóteles España. Ese fue un poema testimonial importante, que son pequeños atisbos, ¿no? que ocurrieron como sismos en esos momentos. Luego vino el mapa de Ámsterdam, luego vino Giordano, ¿no? Y luego vino Nicanor Parra, sin duda, que tuvo una gran influencia, yo diría, en los jóvenes. Y también, por otro lado, a mí me parece que Para Lobos y Ovejas es otro libro que me marcó mucho también, de la misma época, de Manuel Silva, ¿no? El libro tuyo, ¿cómo se llama? De Santiago, ¿ah? El cuento Auschwitz de Diego Muñoz. En fin, hay un marco, ¿no?, que se da en un momento específico de letras, yo diría, marginales, del margen, y que quedarán en ese margen tal vez, ¿no? Tal vez no volverán a ser muy leídas, pero fueron unas letras, yo diría, gravitantes en ese momento. Yo lo que voy a contar acá es mi tema, más bien, es género y política. La gestación de un discurso poético. La poesía de mujeres escrita en la década de los 80 emerge en un contexto de violencia y represión. Autores precedentes de una poesía vanguardista que aparece entre el gobierno de Allende y el golpe militar recibe el impacto de la crisis institucional, lo que aparece como corte estético producto del efecto de la misma crisis. En lo que, como sabemos, la desarticulación social, cultural y política con su estela de muerte y desapariciones hasta el día de hoy. El lugar desde el cual se desarrollará la escena de la escritura chilena será el lugar del margen, eso en términos más generales, ¿no es cierto?, desde el cual asegura su disidencia y garantiza la posibilidad de recrear en el espacio esos signos que desocupen el tramado urbano de la codificación impuesta por el orden represor. Eugenia Brito, ¿ya? Estoy citando. La poesía de mujeres surge entonces en una rearticulación opositora a la dictadura de Pinochet. Yo diría que uno de los rasgos de esa poesía es que fue una rearticulación rebelde, diría yo, ¿no? Rebelde, donde reconoce el patriarcado, reconoce el patriarca que estaba en ese momento y reconoce el poder. Entonces esas características son las que asumen las mujeres de aquella época, ¿no? Entonces es importante destacar que en esos años para publicar un libro había que pedir permiso. El Ministerio del Interior, la DINACO, etc. Además no existía el derecho a reunión. Por ello es importante decir que esta producción de textos surge como desacato a las leyes imperantes. ¿Y cuál era el desacato mayor? Porque ahí también hay dos poéticas que se cruzan. Hay una poética, digamos, donde está la Gedi Navarro, está, digamos, la Teresa Calderón, está la Paz Molina, ¿no es cierto?, que de alguna manera escriben desde un lugar, yo diría, coloquial, ¿no? Desde las vivencias y desde una expresión del yo muy fuerte, ¿ah? Una subjetividad del yo, diría, más bien. Y está la poética de Soledad Fariña, que son más finales, ¿no?, de los 80, Soledad Fariña, Elvira Hernández, Verónica Sondek, ¿no? Bueno, son varias. Estas autoras trabajan la noción del cuerpo,
Yo diría que esas son las diferencias fundamentales. ¿Ah? El cuerpo pasa a ser